Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Transmitiendo en vivo, como todos los miércoles, 4:30 de la tarde, hora Buenos Aires. Por supuesto, desde nuestra queridísima página del Cianjofesh, del Centro Integral para Personas Mayores de AMIA, en Facebook. Recuerden que después este material lo compartimos grabado y que también lo tienen en la plataforma de YouTube. Pueden ver este taller como otros cuando ustedes lo desean, cuando ustedes lo elijan hacer. Bien, como siempre, en estos primeros minutos saludamos a todas las personas que estén allí conectadas en el chat. Nos encanta que nos dejen sus mensajes, sus comentarios. Y bueno, hoy vamos a ahondar un poquito más. Ya hicimos una mínima presentación en el taller presencial, pero bueno, quería meterme un poco a compartir algunos fragmentos de un libro. En este caso vamos a referirnos a alguien que quizás no es tan conocido por su labor como escritor, sino que lo conocemos por su rol de actor. Y estoy hablando de Mauricio Dayud, ¿sí? Que bueno, conocido por todos nosotros, o por lo menos por gran parte comunitariamente en la Argentina, es conocido, un excelente actor, por cierto. Pero hoy nos vamos a recortar un poco otro aspecto de Mauricio Dayud. Allá cuando estaba la pandemia, ¿sí? con todo lo que implicaba, con estar mucho tiempo cada uno en sus casas, él recuperó parte de un material que había ido recopilando a lo largo de su vida. Lo cuenta en una nota de Infobae, una nota que ya tiene sus 3 años, pero la rescaté ahí, la volví a ver y me pareció que valía la pena retomarla. La nota está realizada por Dalia Ver, que también es alguien querido en la casa, ¿sí? Hija de Mario Ver. Así que bueno, estas cosas que se van encadenando sin buscarlo, aparecen, y me gusta contar un poquito el back de estas cuestiones, ¿no? Que se va armando como un entramado, sin querer, sí, al menos conscientemente no fui a buscarlo ahí, y aparece, ¿no? Entonces, bueno, estas perlitas, estos hallazgos, me gusta mucho compartirlo con ustedes. Aprovecho para saludar a la primera persona que está en el chat, que es Cora. Muy buenas tardes, Cora. Hoy es un día muy frío, le contamos para aquellas personas que nos escuchan, nos ven de otros lugares, de otros países, que hoy es como si hubiese empezado el invierno, aunque estamos en otoño todavía. Tenemos todavía un mes de otoño, sin embargo, hoy en Buenos Aires y en la mayoría, creo que en todo el país, las temperaturas bajaron así abruptamente. Así que bueno, una linda tarde para tomarse un cafecito y por qué no hablar de libros que nos gusta tanto. Entonces les decía que durante muchos años, a lo largo de toda su vida prácticamente, Mauricio va a recopilar escritos que él hacía, donde dejaba de alguna manera un registro, no sé si llamarlo diario exactamente, donde, bueno, había cuestiones que él describía de momentos de su vida y que durante la pandemia él le va a dar un formato de relatos, ¿sí? Y van a ver cómo también acá, y esto lo hemos visto mucho desde el punto de vista de la tecnología, del mundo digital, cómo difundió ese libro, ¿no? Digamos, en forma convencional, un libro, bueno, alguien escribe un libro, una editorial lo publica, se hace una presentación de un libro en una biblioteca. Bueno, se han ido incorporando en los últimos años otros formatos que combinan danza, performance, café, gastronomía, alguien que puede tocar una guitarra, etc. O sea, las presentaciones de libros o también una muestra de pintura, ¿no? Pero, digamos, ya no está simplemente limitada por la presentación del libro, que alguien lea una media página y ya está, sino que son realmente eventos muy interesantes donde distintas expresiones artísticas pueden darse lugar. Y en este caso, bueno, recuerden que era el momento de la pandemia, del distanciamiento social.
Entonces en ese momento lo que él hace es convocar a algunos amigos, conocidos, para invitarlos a que grabaran, ¿sí? Que leyeran en voz alta sus relatos. Están en YouTube algunos de ellos, y quiero agradecer a Marta, ¿sí? que siempre me abastece de estas maravillas. En este caso ella fue la que dio el puntapié inicial y me manda a través de WhatsApp, o a través de mail, me mandó un link para un video de YouTube donde una narradora cuenta un relato, en este caso llamado Coincidencia. Y a partir de ahí, bueno, empecé a buscar encontré esta nota y bueno, fui armando estos contenidos para compartir con ustedes. Así que muchas gracias, Marta, cuando escuches esto, porque bueno, realmente me ha inspirado mucho. Bien. Si les parece, si están de acuerdo, si me acompañan, vamos a ir directamente al texto sin más preámbulos. Sí, vamos a ir primero al texto y después, si nos queda tiempo, algunos datos más. Como siempre les digo, para aquellos que quieren la nota completa, porque no siempre yo tengo el tiempo suficiente para leer la nota completa y la idea no es correr, ni marearlos, ni llenarlos de información, sino que, bueno, a lo mejor me la pueden pedir por mail, y yo se las mando por mail, no hay ningún problema, y ustedes pueden disfrutar de leer la nota, ¿sí? Que a veces también, para poder detenerse un poquito más en algunos párrafos. Vamos entonces a un fragmento. El libro se llama Alguien como vos, ¿sí? Que hasta ahora no lo había dicho. Y el relato que vamos a compartir se llama Destino. Como algunos grandes, como Chaplin o Buster Keaton, también puedo decir que empecé en el cine mudo. Había cine sonoro en mis inicios, pero ningún director se decidía a darme un personaje que hablara. Mi amigo Lito me había recomendado un productor muy amigo que podía ayudarme a obtener mi primer personaje con voz. Pero mi orgullo no me permitía pedir. Solo me animaba a dejar fotos en las productoras mientras esperaba el llamado que nunca se daba. Hasta que un día llegó la gran posibilidad. Acá está, entre comillas, la gran posibilidad. Se trataba de una coproducción con Estados Unidos. El actor venía de protagonizar Hair y El francotirador, ganador de un Oscar. Pero mi papel, uno de los 10 combatientes que rodeaban su heroico personaje, no hablaba. Tenía voz, pero no la usaba en toda la película. Me ofrecían $100 por día y me anticiparon que podía llegar a tener hasta 13 días de rodaje. En ese momento ganaba como boletero de un teatro el equivalente a $120, pero al mes. No dudé un instante, obvio, acepté. En la historia, el protagonista iba liberando países y en el camino perdían la vida los combatientes que lo acompañábamos. Entonces, el desafío como actor empezó a consistir en no dejarme matar para cobrar los 13 bolos. Cuando el director planteaba las escenas, me convertía en un ser mudo e invisible. Y los compañeros, que no tenían la misma necesidad económica que yo, se hacían elegir para aparecer al lado del ganador del Oscar. Yo, en cambio, me escondía para salvar la billetera. Hermoso, íntimo, chiquito, ¿sí? Sin grandes pretensiones, muy entrañable sin duda, ¿no? Aparte algo que lo cuenta alguien que lo vivió, ¿sí? Sin duda, más allá digamos, de los recursos que utiliza el escritor, ¿no? Pero
hay un material que es autobiográfico, sin duda, porque conocemos la faceta de Dayun como actor, entonces nos podemos imaginar, ¿no?, sus comienzos, que evidentemente como todos comienzos son muy duros, ¿sí?, buscando el peso, buscando el mango, hermosa semblanza. Acá aprovecho para saludar a Simón desde San Miguel. Bueno, Simón, me alegro que estés ahí conectado y que aunque sea por un ratito te puedas desenganchar de lo que produce dolor y sufrimiento, y que viajar un poco con la literatura, con la imaginación, ¿sí? Un poco la idea es esto, así que un enorme beso, un gran abrazo y gracias por escribir. Así sabemos que estás ahí, está buenísimo eso. Cora dice, me encantó, y bueno, el libro está bárbaro, no tengo el libro en físico, pero ya escuché, porque también se pueden escuchar y ver a los narradores, y también, algo que no dije antes, en el libro físico, impreso, hay ilustraciones, ¿sí? De Rep, por ejemplo. Es muy lindo resultado. Les leo otro, que se llama Héroes. Reiteramos, estamos leyendo fragmentos del libro Alguien como vos, de Mauricio Dayub. El médico de mi infancia vivía a una cuadra de la casa donde nací, pero además tenía un lugar de descanso a unos 30 kilómetros de la ciudad. Una vez, uno de sus hijos, que era amigo del barrio, me invitó a conocer ese lugar. Llegamos a la tarde y a poco de estar ahí, alguien vino a avisarle al papá que lo necesitaban de urgencia. El médico nos hizo una seña para que subiéramos al auto. Sacó de la heladera algo que no llegué a ver y lo puso en el maletín que tenía en el asiento del acompañante. Salió a recibirlo un señor con cara de desesperación. El hijo del médico y yo bajamos del auto sin que nadie nos registrara, y nuestro tiempo quedó suspendido ahí afuera, en medio de la noche. Alcanzamos a ver dentro del cuarto a una señora angustiada que abrazaba a un chico que no paraba de llorar y retorcerse del dolor. En ese momento ingresó el doctor a la habitación y, por miedo a que nos retaran, nos alejamos de la ventana y dejamos de mirar. Mientras el médico estaba en el cuarto, deambulaban por la casa el papá del chico enfermo y una señora mayor, que tal vez sería la abuela del niño. Iban y venían a las corridas en busca de agua, una toalla, alcohol, cosas así. Cuando pasó media hora, se abrió la puerta del cuarto y el papá de mi amigo salió para hablar con los familiares que lo rodearon. Todos pasaron de moverse con esa velocidad desesperada a hacerlo lenta y silenciosamente. La casa pasó de estar envuelta en un pánico desesperante a tener una paz tranquilizadora. Yo quería ser el médico, quería ser el papá de mi amigo, quería ser yo el que se acercaba al auto, ahora adorado por esa familia que no sabía cómo agradecer la molestia de haber ido a salvar la vida de ese chico en el medio de la nada, donde ningún médico hubiera podido llegar a tiempo, de no haber sido un día domingo, único día de descanso del papá de mi amigo. Dios, para mí, a partir de ese momento, habíamos ido a acompañar al hombre con la profesión más extraordinaria del mundo, la que les devolvió la vida al chico y a la familia que lo rodeaba. Supe ahí, con 11 años, cómo podía ser la imagen real de un superhéroe sobre la tierra. La imagen del papá de mi amigo, la del médico de mi barrio, que me mostró hasta dónde se puede aspirar en la vida. Con mi profesión no se puede llegar tan lejos, pero cada vez que me convocan salgo con la misma actitud,
con que lo vi salir esa noche a Yamil Obaid, el médico de mi infancia. Bien, hay algunos datos para quienes no conocen tanto, dudo, pero bueno, datos que me parece que vale la pena conocer sobre Mauricio de Ayub, que nació en Paraná, en la provincia de Entre Ríos, en 1960, que es actor, por supuesto, productor y director de teatro, claro, que debutó como actor en Buenos Aires en El primero de Ismail Horowitz. Escribió y actúa en las multipremiadas El Amateur y El Equilibrista, muy conocidas seguramente por ustedes. Protagonizó durante 9 años la exitosa comedia Toc Toc. En 2021 recibió el Konex de Platino como el mejor actor de la década. Desde el 2003 dirige su propia sala, Chacaririan Theater, Chacaririan Teatro. Actuó en más de 20 películas y series de televisión. Y Alguien como vos es su primer libro de cuentos. Es muy probable que haya otras obras que no se han sido nombradas acá, porque recuerden que esta nota tiene ya 2 años, ¿sí? Es importante eso cuando enumeramos obra, de que tal vez no está, tal vez no, es muy probable que no esté actualizada. En la nota comenta algo que me gustó mucho, que va a estar en el relato Aprender, que no lo vamos a leer hoy, pero algo para que ustedes puedan tener la atmósfera. Y dice: mi madre quería que sus hijos aprendieran a nadar, pero como no siempre alcanzaba para pagar la cuota del club de todos, algunos nos tocó aprender mirando. Así empieza el relato Aprender, ¿sí? Lo publica Sudamericana, ¿sí? Este texto forma parte del capítulo El Club, que junto a otros como la escuela, la infancia, la vocación, la juventud, van a integrar esta selección de narraciones sobre hechos, como decíamos recién, autobiográficos, reales, ocurridos en distintos momentos de su vida. Y ahí cuenta el actor, y en este caso el escritor: yo llevaba un cuaderno en el que tomaba nota durante los veranos de cada uno de estos hechos importantes que había vivido. Sentí que me habían pasado algunas cosas que me habían marcado mucho. A medida que las registraba y agregaba junto al título de cada una la edad en la que me había ocurrido, descubrí que habían sido tan importantes que formaron mi personalidad, y que en distintas oportunidades, cuando tenía que tomar decisiones, lo hacía en función de lo que había aprendido, con cada una de esas vivencias que me habían marcado para siempre. Y esto que comenté antes, con el tiempo que dio el encierro por la pandemia, recuperé el cuaderno y comencé a desarrollar las historias detrás de cada uno de esos títulos que conocía de memoria, después de haberla guardado en mi interior durante más de 30 años. Cuando terminé de escribir el primero, me pareció que el resultado era interesante. Entonces grabé la lectura en voz alta y empecé a escuchar el audio para corregirlo. Creo que fue la siesta, un recuerdo muy claro de lo que significaba ese ritual en mi casa y lo que marcaba ese momento. No estaba permitido salir. Con la pandemia descubre que, yo tengo ese recuerdo, quizás, somos de generación parecida, podemos decir de la misma, me lleva 4 años, esta idea de la siesta, que yo me acuerdo que tal cual, no te dejaban salir, era obligado. Y yo me acuerdo, más de una oportunidad espiaba, y cuando veía que mi madre o mi abuela, depende con quién me tocaba ese día hacer la siesta, la veía dormida, me deslizaba. Me acuerdo la sensación de deslizarte de la cama, que podía llegar a tardar, no sé, era una eternidad en ese momento, ¿no? Cuando sos chica, porque no tenía, aparte era un piso de madera que crujía, entonces no tenías que emitir sonido alguno. ¿A dónde iba? Nada, si estaba
haciendo la siesta con mis padres y era ir a la casa de mi abuela, que estaba abajo. Y si estaba con mi abuela, no sé cuál era. La idea era salir de la siesta, no era que te escapabas a lugares prohibidos ni grandes aventuras, pero era no dormir la siesta, ¿no? La siesta era casi como un castigo. Acá dice Cora, emociona con el primer texto seguramente que leímos. Sí, porque ¿quién no se siente tocado de alguna manera? Sobre todo, bueno, ¿no? Hay ciertas cosas, como decía, que podemos compartir que tienen que ver con cuestiones generacionales también, aunque haya de distintas generaciones, pero bueno, ¿no? Como decía el miércoles pasado, quien tenga más de 50, algo de este aroma lo reconoce, ¿no? Dayun comenzó a compartir los audios con gente cercana, con sus hermanos, con sus amigos, un autor conocido, algún productor, y pronto se formó un grupo, algo así como un elenco estable, pero de público, que demandaba nuevos textos leídos. Luego decidió probar con el formato audiovisual, con ayudas de personas del medio, comenzó a agregar imágenes a los cuentos vinculadas a los distintos momentos de su vida, a los que se refería cada uno, que era esto un poco de lo que les contaba al comienzo del taller de hoy. Las piezas, que poco a poco fue subiendo a su canal de YouTube, y aprovecho para recomendarles que se suscriban al canal de YouTube de Mauricio Dayuf. Es gratuito, ¿sí? Como suscribirse a cualquier canal abierto. Y a su cuenta de Instagram también, lo pueden seguir en Instagram, donde van a ver que esos cuentos también están musicalizados, ¿sí? Con música de Pablo Brie, el Chango Spasiuk, Lito Vitale, y en algún caso, como antes les mencioné, ilustraciones de artistas como Rep, que dibujó justamente el texto Aprender. Este cuento sobre sus primeras experiencias en la pileta del Club de la Infancia también fue uno de los elegidos para leer, ¿sí?, en la columna que tenía en FM La Metro, Un Día Perfecto, los jueves. Pero también quienes usan Spotify pueden encontrar ahí los audios, ¿sí?, del ciclo, ¿sí? Si buscan Un Día Perfecto van a encontrar las grabaciones también en las listas, en las playlists, en las listas de reproducción. Esto, ¿no?, que hablamos muchas veces desde el punto de vista de la tecnología. Hola Marta. No, Marta, no te agites ahí, que pone dice. Bueno, después, Marta, vos tenés un gran manejo de la tecnología, así que después te sentás tranquila a escucharlo, ya sabes cómo funciona esto. A propósito, esto, ¿no? Lo que venía diciendo recién en relación a cómo muchas veces nos quedamos en un solo formato, ¿no? Y nos perdemos cosas, porque a veces tal vez en este momento no te sentís cómodo con la lectura por distintas razones, o porque tenés un tema con la visión y a lo mejor te cansa mucho la vista, porque te distraes y te ayuda escuchar, ¿no? Entonces, bueno, de repente los audiolibros, simplemente un podcast, ¿sí? La gratuidad en muchos casos, o como siempre que hablamos de gratuidad, por supuesto sabemos que nada es gratis, siempre algo hay, o sea, tenés que tener internet, por supuesto, para algunas cosas, sin internet no, pero, digamos, un costo menor a lo que sería tal vez acceder de otro modo. Poder guardar cierto material para verlo después. Bueno, todas estas cuestiones tienen que ver también a cómo hoy somos distintos usuarios y usuarias de cultura, ¿sí? Cambió también la forma de acercarnos a la cultura, sin por esto perder la belleza de un libro en papel, la emoción de estar sentada en la butaca en el teatro, nadie está negando eso, o ir a ver una película en un cine que tenga un sonido excelente y que tenga un equipamiento perfecto, está buenísimo, y estar con otros, ni hablar. Nadie está diciendo que sea lo mismo, lo que sí, a veces
tenemos que tratar de con lo que tenemos no perdernos cosas lindas, ¿sí? Y después si podemos volver al cine, si podemos ir al teatro, mejor, por supuesto. Pero de repente, ¿qué pasa si a lo mejor sabiendo cómo buscar determinadas cosas, podés verte una obra de teatro por televisión? No es lo mismo, claro que no, es distinto, pero peor es no verla, ¿no? Entonces digo, a veces cuando no nos adaptamos, perdemos cosas. Un poco me parece también, ¿no? Y esto que hace Dayub, perdón, un poco obligado, ¿no? Que fue lo que produjo en muchos y muchas de nosotros, que hemos tenido que modificar nuestra forma de comunicar lo que hacíamos, y que en muchos casos, en algunos casos sí se perdían ciertas cosas. Por supuesto, una clase de teatro, un taller de teatro no es lo mismo presencial que... ¿Qué tal, Manuel? Un gusto que estés ahí, gracias por tu comentario. Por supuesto que es incomparable un taller presencial de teatro que un taller virtual. Ahora, se puede y peor es no hacer nada. Y en algunos casos, el hecho de poder ilustrar un texto, de poder grabarlo, hace que mayor cantidad de personas tengan acceso, ¿sí? ¿Por qué? Porque, bueno, quien no puede ver, puede escuchar. Quien a lo mejor, qué sé yo, no tiene el tiempo disponible mientras viaja, puede, a lo mejor se marea en un colectivo leyendo y sin embargo con un auricular puede escuchar un cuento. Bueno, son innumerables los ejemplos. La idea no es comparar cosas que son distintas, sino sumar, ¿no? Me parece que ahí está el secreto y me parece que Dayub es un ejemplo de cómo él también se diversifica, ¿no? Puede ser actor, puede ser director, puede ser productor y puede ser escritor. De hecho, hasta podríamos sospechar que ya escribía antes de actuar, casi puedo asegurarlo, por esta necesidad de llevar algún registro, ¿no? Y ahí otra vez, puede escribir quien lo desea, y si no podés escribir por distintas cuestiones, podés grabar una nota de voz, un audio, y de alguna manera estás haciendo un texto también. El texto no solamente es el que está escrito, también hay un texto que puedo generar a través de la voz, ¿sí? Y me parece que esto puede ser interesante como una herramienta para seguir desarrollándonos como personas, más allá de las posibilidades, más allá de las habilidades y más allá de las restricciones, ¿sí? Me parece que eso es algo que también nos demuestra este actor, que bueno, maravilloso. Y bueno, vamos a seguir seguramente el viernes en el taller presencial compartiendo algunos de sus textos, y con quien quiera, por supuesto, se puede acercar. Tiene que ser, haber sido inscrito ya en el centro, por las dudas, si alguien les pregunta, bueno, se tiene que comunicar con nosotros primero telefónicamente o por mail, y luego tenemos dos encuentros, uno grupal, uno individual, para formalizar la inscripción y a partir de ahí poder disfrutar de todas las actividades. Acá Marta dice, sus espectáculos tal vez los escribió él, tal cual, no quedar su afuera, esto llegó para quedarse. Sí, y no necesariamente vivirlo como algo negativo, uno puede rescatar cosas útiles y positivas, y puede ser crítica en otros aspectos en relación a la tecnología. Las cosas no son blanco o negro, ¿no? Tienen matices, tienen momentos, tienen contradicciones, ¿no? Lo que un poco siempre hablamos, tratar de no llevar a dos opciones, sino que en el medio hay un montón de posibilidades para ir probando, nadie obliga, ir explorando. Lo bueno de la adultez es que uno puede explorar y en todo caso, si algo no le gusta, dejarlo, ¿no? Me parece que esa libertad nos permite la adultez, ¿no? De tener la capacidad de poder elegir, ¿sí?
Ahora, para eso está bien ampliar recursos. Así que bueno, vamos a dejar acá por hoy. Les agradezco la compañía, les agradezco los mensajes en este chat y también los comentarios tan amorosos que recibo en forma presencial. Será hasta la próximo miércoles, 4:30, hora Argentina, hora Buenos Aires, a través de esta página. Y recuerden que estamos todos los viernes con taller literario, de 10 a 11, de 11 a 12 o de 10 a 12, como más te guste. Muy bien, que estén muy bien y a cuidarse del frío. Hasta la próxima, chau chau.